Muy buenas noches, señores, señoritas estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si tenemos retorno de audio? Buenas noches, dicen. Sí, Listo, muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su conexión. Como ustedes saben, esta clase tenía que darse el viernes pasado. Bueno, por cuestiones de feriado tenía la solicitud del presidente de curso, a pesar de que, bueno, o sea, a nosotros como metodología, modalidad en línea. De hecho, no nos aplica los feriados porque ya se tiene programado con anterioridad el tema de clases, pero bueno, en esta ocasión sí se pudo dar. Más que todo hay que dar cumplimiento y como ustedes saben, dentro del aula tiene que quedar toda la evidencia del trabajo. Inclusive, bueno, con los otros paralelos, bueno, tuve el jueves también sí hubo clases normal. Mejor gracias a ustedes. Estamos dando inicio ya bueno, de hecho, lo que vamos a tratar es el tema que estuvo planificado para la semana número 12. Por favor, consultas, preguntas que tengan. No sé si ya han podido revisar, está también las calificaciones dentro de la plataforma. Ahorita les regalo unos minutos para alguna consulta que tengan. Nadie, ninguna pregunta, por favor, díganme nomás alguna inquietud que tengan de, bueno, lo que es semana 12, si sean al final podemos revisar algo de lo de que está para esta semana, pero también ya está calificado. Cualquier tema, cualquier inquietud que tengan ahorita, por favor. La semana anterior con el paralelo A, al final tuvieron un montón de preguntas que la verdad no pude ya respondérselas porque justo el momento que yo ya estaba despidiendo la clase empezaron con las preguntas. Cualquier cosa que deseen consultar, ahorita estoy abriendo el aula nomás. Justo, bueno, se me presentó ahorita un tema familiar, como le escribí al presidente de curso, yo tenía planificado era para las 6, pero no se me dio. Entonces ahorita solo cogí, encendí la compu, abrí el Zoom, entonces estoy. licenciado, una consulta. Dígame, Eh, buenas noches. referente a esto de estos elementos de las derivadas en ascenso y en descenso, ya creo que era la semana 11. De la semana 11. Creo que sí. O sea, no entiendo la parte matemática, pero eso, al pasarlo a la práctica, había nociones que había como utilizar dentro del marketing en algunas ocasiones, pero esa parte es la que no le entendí bien. ¿Cómo sería el uso práctico de esas? Es que no son funciones, serían las gráficas de las derivadas. A ver, de la 11 o la tarea de foro. No fue la tarea de foro, fue la anterior a esa tarea de foro. ¿Perdón? Fue la anterior a la tarea del foro. Ya, permítame.
A ver, la anterior de esa, bueno, la actividad autónoma era resolver 5 ejercicios. De esos 5 ejercicios es la pregunta. Sí, a ver, viendo la parte matemática, cuando el signo que queda más va en aumento y cuando va en menos es de decrecimiento. Eso, a una parte práctica dentro de los problemas futuros que vamos a tener en marketing, ¿cómo se le aplica? A ver, ahí. A ver, la verdad, eso va a depender mucho le hablo en términos generales del progreso en sí de la carrera. O sea, obviamente, como usted sabe, no cada materia, por ejemplo, ustedes aprueban ahorita matemática uno, pasan a estadística descriptiva, aprueban estadística descriptiva, pasan a inferencial. Entonces, ahí le puedes ir acorde a lo que se vaya dando, o sea, supongo yo, ya depende de las materias, cómo lo tengan preparado de acuerdo al docente que les vaya a dar en sí. No sé, bueno, en fundamentos no creo mucho, pero ya lo que vayan a ver en marketing, me parece que está en la malla, no recuerdo ahorita, inbound marketing también. Esa, de hecho, esa materia habla mucho de estrategias, o sea, estrategias en sí para lo que es atraer clientes. Entonces, ahí se analizan mucho los embudos. Entonces, dentro de los embudos de marketing, yo le digo, o sea, dependerá los casos que vean, pero ahí se puede analizar, como usted dice, ¿no? Si sube, si baja, o sea, consumidores, compras, algo así le hablo en términos generales. De ahí, bueno, algo que por eso fue el tema que yo puse la actividad en el foro era para que en términos, de igual manera, perdón, valga la redundancia que repite esta palabra, pero en términos generales puedan ir viendo. Ahora, he calificado tareas, les hablo de manera, o sea, en todos casi en todos, ¿no? Pero sí han mejorado, eso sí, les felicito a la mayoría. Veo que las recomendaciones que he dado sí las están aplicando en cuanto a presentación, a estructura del archivo. No hay inconveniente por eso, mejor como les digo, no solo me fijo yo en el resultado final, en ciertos casos, sino también en el procedimiento. Ahora, no recuerdo si era exactamente este paralelo, pero sí me llamaba la atención son contados, no sé si son dos, tres trabajos que, por ejemplo, al momento de las derivadas, o sea, inicio yo a revisar y veo que, como ustedes saben, la derivada de una constante de un número es cero. Entonces veo que si está, por ejemplo, el 9 en la siguiente línea que se está derivando, el 9 se mantiene y se mantiene, o sea, no lo derivan, entonces ahí sí, obvio, no se están aplicando los conceptos, creo yo, básicos de aquí de la clase. Veo que sí están haciendo trabajos a mano, o sea, mejor chévere. También hay casos que veo que siguen copiando y pegando. Esa parte sí está mala, pero como les dije, tampoco puedo yo saber exactamente. Algún rato sí tuve un reclamo de que a alguien yo puse una nota menos y solo me pusieron no me dieron nombre, solo me dijeron que hay personas que el uno copió y que porque él tenía mayor nota. O sea, como les digo, detrás de la pantalla yo no tengo ese control. Yo califico desde el trabajo que a mí me llega. También tener precaución en los documentos. Creo que en ustedes no, pero ayer terminé de calificar, o de ustedes sí, no recuerdo. Pero por ejemplo, me publicaron un trabajo de otra materia. Entonces, yo sé que al momento de calificar a ustedes les llega una notificación. Me escribieron que les permita cambiar, que no se habían fijado. Ahí sí vean el discurso que he dado a todos los paralelos. O sea, a ustedes ya les he dicho, todos saben, pero yo lo que hago es cumplir con lo que está en la plataforma. Entonces, si ustedes subieron mal, o sea, no hay marcha atrás. Entonces, no, también he tenido mensajes si el trabajo culmina a las 11 de la noche, me escriben 11:20, 11:30, que no se les ha cargado, que se colgó la página. Yo les digo, o sea,
la hora, no esperemos a esa hora tope para recién subir los archivos. Bueno, déjenme ver si estaba aquí. No, no, de otro paralelo. Alguien me decía que en el foro cargó, no pudo, pero el mensaje que me escribe por el chat del aula es a las 11:15. Entonces, yo digo, sería diferente si me escriben tal vez el jueves o el miércoles y me dicen que la página no cargó, que el foro no valió. Ahí sí yo comprendería mucho, pero si me escriben ya luego del tiempo o igual como les repito, si cargaron mal el archivo, o sea, ya ahí si no, ya no es cuestión mía. Recuerden, si ustedes suben el archivo el martes, revisan el miércoles y puede ser que estuvo mal, o sea, ustedes mismos pueden darle de baja y volver a cargar el otro. Eso. Todo eso, compañero Marco, mejor, o sea, ya le digo, en términos generales yo le puedo decir es eso, todo va a depender conforme a lo que va avanzando la carrera en sí. No le puedo decir exactamente en qué va a aplicar, pero en términos generales le doy un ejemplo. O sea, inbound marketing habla mucho lo que le mencionaba de estrategias, de los embudos de venta. Dentro de embudos de venta sí lleva mucho más del análisis interno dentro de campañas, lo que puede ser para atraer clientes, cómo se dan, o sea, todo ese tema. Entonces ya, como les dije, todo a su debido momento. Sí, sí hay un buen. Para mí hasta el momento estamos bien perdón, en cuanto a la carrera. Términos generales, como les digo, bueno, a veces también me llaman la atención un poco en la parte, nosotros nos califican las aulas de que yo les sigo dando recomendaciones para mejorar trabajos, pero créanme en eso, yo me doy cuenta del primer ciclo a lo que estamos ahorita, en todos yo veo cambio, o sea, por lo menos un 80%. Yo sé que hay todavía trabajos que no sé si tal vez no se conectan y no les llega esas recomendaciones. Las tareas, como les dije, son autónomas las que se ha subido. Se reúnen en grupo, por mí no hay inconveniente, pero cada uno tengamos una propia estructura de presentar. Entonces, eso sí, esa parte sí en algunos me gustaría que mejore. O sea, no hay inconveniente que trabaje en grupo, eso. Por favor, ya para iniciar, ¿alguien más, alguna consulta? Créanme, en cualquier pregunta que desean, háganmela, no hay ningún inconveniente. Ya me pasó con el paralelo A, que al momento de despedirme, créanme, Licenciado, me despedía, me pidieron la palabra, no les miento, nos fuimos creo que 20 minutos más con preguntas que tenían, pero que no las hicieron al inicio. A ver, Marco iba a mencionar algo. sí, una consulta. Estaba revisando en la plataforma y sobre cuántos son las calificaciones de las tareas. El autónoma es 2 puntos. Marco, ya nos explicó el profesor en la tutoría. Perdón. Toda actividad, todas las actividades autónomas de sobre 2 puntos. Ok. Compañera Aide levantó la mano, siga nomás. Sí, Lisa, buenas noches. O sea, yo, Se le está entrecortando, no se le escucha. bueno, No se le escucha nada. Si desea, vuélvalo a intentar o tal vez escríbame a través del chat. Bueno, rapidito también, ya que la compañera Diana me parece que era mencionaba algo de este tema. He tenido mensajes y me preguntan sobre las tutorías. Bueno, en la página de Facebook están publicados los horarios. Sí les menciono, o sea, no depende solo de mí los horarios, créanme, yo tengo, de hecho, la tutoría es en la mañana los horarios. Yo mejor, o sea, pedí el cambio y me adapté a ese horario que está publicado, que es el miércoles de 3 a 4, pero no, más de eso, o sea, no puedo cambiar. Entonces sí me han dicho de que no todos pueden, que trabajan, pero ahí sí no, la verdad no puedo. De todas formas, les digo a quienes se han conectado, hemos podido trabajar, o sea, trabajar bien, más que todo despejar dudas, como les digo. Que quede claro, la tutoría no es una hora de clase.
Entonces me han dicho qué tema va a dar, qué se va a hacer, no. O sea, la tutoría es un acompañamiento al estudiante, entonces las preguntas las traen es ustedes. Cuando estamos nosotros en presencial, el estudiante sabe la hora que se cumple con tutoría, sabe cuál es la oficina, el cubículo que tiene el docente y se acercan en ese horario. Entonces los que se acercan van, consultan, dependiendo el docente, la metodología que tenga, puede ser que ese rato les hace, no sé, una recalificación, una explicación, pero son temas puntuales. Entonces mejor lo que ya se ha trabajado, sí me ha gustado, es como, no sé, creo yo por la cantidad de compañeros que se conectan, no sé, no todos se atreven a realizar consultas. Entonces, en las tutorías que hemos tenido, mejor me ha gustado, hemos conversado mucho, hemos hablado, hemos preguntado, ha quedado claro, les he indicado trabajos del por qué he bajado de nota, el por qué, cada una de esas cosas. Inclusive, bueno, no sé si era este paralelo para ya culminar con esto. Me decía por qué le bajé la nota si todo estaba bien. Ese rato yo abrí el archivo. ¿Qué pasa? Que la primera hoja estaba, o sea, normal, formato 4. La segunda hoja tenía al revés. Era solo, ella me dijo, entonces al momento de escanear fue lo que se le cambió la orientación de la hoja. Y yo por eso le bajé la nota. Entonces, pues, obviamente debemos comprender, estamos en un estudio universitario y ¿qué van a decir? No, preséntale nomás al revés, el profe igual califica. Entonces, más que lo que yo califique es el trabajo, hables de ustedes, de cómo lo hacen, de cómo llevan su trabajo. Eso les digo, les felicito como han hecho. Igual, de aquí se mantiene, o sea, todos los miércoles en ese horario se va a trabajar, los que puedan, o sea, no es algo obligatorio, no es notas extras, no es algo de eso, se revisa, es mejor, o sea, para quienes puedan, yo creo quienes consideren que están tal vez con una nota baja o quieran algo más, no hay problema y lo seguimos revisando. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir la parte miércoles a qué hora? De 3 a 4. Ok, gracias. Sí, de 2 a 3 tengo con el paralelo A y de 3 a 4 es con ustedes. En cuanto a ver, de la semana 12 realizaron la actividad del foro. A ver, aquí quisiera que me comentan ustedes, ¿cómo le vieron esta actividad? Ingeniero, en el chat la compañera Aide dejó su pregunta porque como no se le escuchaba entrecortado, si le puede responder. Ya, ahorita le abro, discúlpeme, no le tenía abierto el chat. Ya, creo que esa pregunta le voy a aclarar un poco más con la clase de hoy. Ya le vamos a ver. Bueno, yo le abrí ahorita, bueno, internamente tengo las calificaciones del foro, a todos les fue muy bien. Sí les recomiendo, o sea, bueno, creo que ya no tenemos más foros, pero aprovechen es aquí, o sea, si se pide un foro, sean mejor lo más explícitos, pero con sus palabras. Yo sé que de los trabajos presentados, o sea, sí deben ser por lo menos unos 10 trabajos de ChatGPT, no les miento. Bueno, no doy nombres, pero igual ahorita me sale, entonces veo, hay uno que tiene muchas fórmulas, o sea, yo sé que todo eso no era exactamente lo que se pidió, pero, o sea, si es un foro, es mi comentario. Obviamente que tengo que citar el criterio, las fuentes, o sea, sí lo han hecho muy bien, pero ya les digo, no hay problema con usar ChatGPT, pero sí hay compañeros que lo están exagerando. O sea, consultemos, no hay inconveniente, consultemos. Créanme, yo también lo utilizo, pero adaptémoslo es a nuestras palabras nada más. Ya, eso. Bueno, como veo que no quieren preguntar nada, a ver, ahorita. Ya, a ver, para que no se me escape ahorita, tenemos en la semana 13, no sé si ya revisaron lo de esta semana. A ver, tener mucha precaución. A lo que ustedes abren el test, tenemos un test como actividad de evaluación, ¿ya? Ahí mismo les dice, intentos permitidos, uno.
Límite de tiempo 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al momento que inician tienen 15 minutos para responder. Yo iba a poner 10, pero por esta ocasión les puse 15. Está muy sencillo, muy fácil, pero si ustedes se cumplen los 15 minutos y están en la pregunta 6 o 7, se cierra y con lo que han respondido, solita en la misma aula, el mismo sistema califica. No es que tampoco se quedan con cero. Eso, por favor, estar pendientes. Y Lice, disculpe, ese test se encuentra también con las restricciones del ProTracer. No, Ah, ok. Porque ya, ya, con él sí ya han han tenido utilizado. o sea, nosotros sí hemos utilizado, pero hay muchos compañeros que han tenido muchísimo inconveniente al utilizar esta extensión, porque el ProTracer utiliza muchos recursos del equipo y algunos no están con esa capacidad de soportar este, esta extensión, esta aplicación en sí. Algunos ingresan, pero el problema es que o los bota o no terminan de completar el proceso y se les cierra, no les queda tiempo para responder y esas cosas. A ver, haciéndole mención, ¿en qué materia ya han dado, o sea, ya han utilizado esto? En nivelación lo utilizamos, pero en esta ocasión fue en lenguaje, acá en el primer ciclo fue en lenguaje y comunicación la semana pasada. Y aunque la licenciada dio 30 minutos para el test, no lograron proceder. No todos, pero una gran mayoría sí no pudo. Ya, bueno, verán, nosotros hemos recibido capacitaciones sobre el tema. Em, la verdad, bueno, o sea, yo he hecho ya pruebas. Eh, no tiene que ver mucho con, digo yo, o sea, la computadora, porque no es un programa, es solo una extensión. Lo que más tiene que ver, y eso aparte ustedes deben tenerla clara, es las restricciones que el docente pone. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo pongo una restricción de, Sí, es que a eso vamos, porque justamente la docente puso todas las restricciones posibles. Ya sabemos que, porque como digo, ya lo utilizamos en nivelación y allí los docentes trataban de ser flexibles en ese asunto, o sea, no ubicar todas las restricciones. Pero sí hicimos prueba en una ocasión cuando se ubicaba hasta el video con el celular del ambiente donde estábamos y todo, encender las cámaras, los micrófonos y todas esas cosas. Y así tal cual se hizo una prueba en nivelación, pero no todos pudieron acceder. Y en esta ocasión la prueba estaba con todas esas restricciones y pues algunos compañeros no lograron ingresar. claro, sí, sí le comprendo. O sea, verán ahí, bueno, no les aseguro, depende cada docente si tal vez al examen del segundo parcial lo vayan a aplicar. Pero, por ejemplo, o sea, de mi parte yo les diría, como mínimo, sí una conexión Zoom. No para estar haciendo preguntas del tema, sino para controlar. Ahora, algo también que yo he tenido de estas preguntas, por eso les digo a ustedes con quién fue, era del primero A igual. O sea, sí podemos aplicar, no hay inconveniente en eso, pero o sea, tengan también en cuenta ustedes la metodología de la carrera en sí. O sea, el principal requisito es tener computadora. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, no, yo sé hacer desde el celular, o sea, sin el examen, o sea, yo diría es con ProtoRiser, o sea, todos deben tener y se aplicaría. Sí tenemos que hacer más pruebas, eso sí no les puedo negar, también como docentes sí tenemos que hacer más pruebas sobre el tema, pero todo depende de las restricciones. Obviamente, si yo les digo, si a mí me dicen, Fausto, le vamos a tomar con todas las restricciones,
O sea, yo debo tener claro que debo estar en lo posible como mi fondo, o sea, sí que atrás no se ve absoluta. Créanme que esta lucecita de acá ya puede hacer interferencia y puede dar un error. O sea, es así, cuando se pone todas las restricciones a la mínima, puede ser hasta que ustedes debajo, ustedes han de haber visto en la barra de tareas, la inferior del computador, ustedes solo pasan el mouse y si una carpeta está, o sea, minimizada, ustedes le ponen al mouse, sale una vista preliminar chiquita. Hasta eso ya les puede detectar como una posible ventana que se va a abrir. Entonces, al colocar todo, sí, sí hay que estar muy pendientes de eso. Yo les digo, o sea, muy, muy, muy pendientes de eso. En otras universidades, créanme que todos lo aplican y miren, mi hermana sigue una maestría, ella le aplicaron con la cámara de la computadora, el celular detrás, inclusive ella dio, o sea, y como ella me dijo, simplemente nos enviaron un PDF con las indicaciones, ella tenía de esa manera un silencio absoluto, entonces simplemente como recomendación, o sea, si un profesor les dice es con esto, pues hay que también investigar un poco más, verlo cómo funciona y hacerlo. Veamos, de todas formas, de aquí nuestra próxima conexión es en la semana número 15. De mi parte, en esa semana revisaremos todas las recomendaciones con las cuales se vaya a realizar el examen del segundo parcial. No, mejor no lo vean como, o sea, como algo de miedo, nada más. Pero también internamente ustedes sí deben hacerse una autoevaluación de cómo rindieron ese examen del primer ciclo, por lo cual yo les digo, sus presentaciones hablan por sí solas, entonces hay que tratar de mejorar esa parte nomás. Eso, ahorita voy a compartirles pantalla. Bueno, de todas formas, traten de cualquier pregunta que tengan, irla anotando. Bueno, ahorita vamos, como ustedes saben, vamos a ir revisándole. Déjenme ver, tenía preparado aquí. No se me ingresó. Bueno, espero no sea rato se me quiere colgar acá el Zoom, pero aquí en Guaranda está que llueve fuertísimo, fuertísimo desde el día de hoy. Justo desde anoche. A ver. Listo. Como les decía, estamos en la semana ya número 12. Es el tema que estaba planteado para la semana anterior. Les vamos a hacer digamos que un refuerzo. El tema planteado son los intervalos de concavidad. Bueno, espero también estén dando seguimiento. Ustedes saben todo esto sale de la guía metodológica del sílabo. Bueno, tengo compañeros por aquí, déjenme ubicar que todavía se me están conectando. Si ustedes vieran el escritorio tengo, pero todo minimizado, todo a un lado, para poder estar pendiente. Bueno, el estudio de los intervalos de concavidad tiene como objetivo analizar, yo sé que ustedes ya lo vieron esta parte, les vamos a reforzar un poco más, tiene como objetivo analizar el comportamiento curvado de una función, que se describe en la forma en la que se grafica su curva, es decir, identificar en qué regiones del dominio la gráfica se curva. Hacia arriba, estos son términos que debemos tenerlos claros, se lo llama concavidad positiva o hacia abajo viene a ser una concavidad
negativa. Esto se logra a través del uso de la segunda derivada, que nos proporciona una herramienta poderosa para observar la variación de la pendiente de la función. Comprender la concavidad permite una descripción más precisa de la forma de la curva y ayuda a interpretar fenómenos en distintas áreas como la física, economía y optimización, muchas carreras más. Bueno, también aquí se me vino a la mente de la pregunta que me hacía el presidente de curso de que cuándo la van a ver. Como les digo, o sea, cada materia tiene su sucesión. Entonces, más aplicado se puede decir un poco más es cuando, si es conmigo, yo ahorita también imparto la materia que continúa esta, que es de estadística descriptiva y también estadística inferencial. Entonces, ahí sí ya viene una interpretación. Aquí vemos como dice, ¿no? Si la curva es hacia arriba, con cavidad positiva, si es hacia abajo, con cavidad negativa. Sabemos eso. Pero en cambio, y hablando en estadística, ahí sí ya viene una interpretación del por qué está hacia abajo, acorde a los enunciados, a los ejercicios, al tema que se vaya viendo, que se vaya analizando. Además, al determinar los intervalos de concavidad, es posible localizar los puntos de inflexión, que son aquellos donde la función cambia de curvatura. Estos puntos son relevantes porque marcan transiciones en el comportamiento gráfico y pueden ser indicadores de cambios importantes en los modelos que se estudian. Por tanto, el análisis de la concavidad se convierte en una parte esencial dentro de la aplicación de la derivada, aportando una visión más completa sobre la estructura y evolución de una función. Miren, aquí nos habla del comportamiento gráfico. Como les decía, bueno, se me quedó un poco en las siguientes materias que tienen secuencia. Allá en cambio vemos es los tipos de gráficos. Entonces aquí vemos un gráfico, vemos el comportamiento, estamos hablando de la concavidad de una función que describe la forma en la que se grafica su curva. Lo importante aquí, y eso sí les repetiré, es comprender el concepto. Entonces, más que todo, como les digo, yo abro para calificar los ejercicios y veo que en la derivada si está el 5, obviamente en el enunciado, en la función, realizan la primera derivada, o sea, están derivando, y al 5 le bajan igualito. Entonces digo, o sea, no el estudiante no está tal vez comprendiendo, obviamente, conceptos básicos. Entonces esa primera línea ya me da mucho de qué hablar. Como les digo, o sea, puede ser que al final hubieron 4 o 5 líneas de resolución. Ya al final no llegaron exactamente al resultado, pero sí derivaron de buena forma. Entonces, tal vez abajo ya hubo un cambio de signo, o sea, algo, pero yo sí les veo línea por línea y califico ese procedimiento. Lo que sí les puedo decir, califico mucho más y me fijo mucho más cuando están hechos a mano. Eso sí, veo ejercicios muy, muy buenos en los que mejor detallan y explican cada línea que se va realizando. Una función es cóncava hacia arriba, ¿no? También se lo puede asemejar algunos libros de algunos autores cuando su gráfica aparece una sonrisa, está abierta hacia arriba y una función cóncava hacia abajo también se lo asemeja cuando aparece una carita de tristeza, cuando está hacia abajo. Esto se relaciona directamente con la segunda derivada de una función. Bueno, al inicio y en todas las materias les digo, yo sé que no debe ser raro el estudiante que tal vez lo tomó atención. Es muy bueno, yo les decía, ahorita tenemos el término que dice concavidad. Entonces yo les digo, es muy bueno en nuestras hojas de apuntes, yo sé que tal vez no exactamente cuadernos, pero llevar unas hojitas, una especie de glosario. Entonces un glosario en el que vamos viendo esas palabras nuevas o recordando esas otras palabras. Yo ahorita, bueno, tenía en un documento sacado unas poquitas que hice mención en la clase anterior, por ejemplo, lo que es función. Vemos términos que se repiten, pero digo, a veces lo vamos haciendo como que de memoria. Entonces, decimos, ¿qué es una función?
una relación matemática que asigna a cada valor de entrada X un único valor de salida, lo que es función. ¿Qué es la derivada? Es una herramienta del cálculo que indica la tasa de cambio de una función, la primera derivada. ¿Qué es lo que indica una derivada? Es una herramienta de cálculo que indica la tasa de cambio de una función. ¿Qué es la segunda derivada? Es la segunda derivada f y ahí van las dos rayitas, f de x, indica cómo cambia la pendiente de la función. Su signo permite determinar la concavidad de una curva. Aquí en concavidad hablamos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Ya vamos a ver otros términos igual. Los intervalos de concavidad. Para analizar la curvatura de una función, consiste en hallar los intervalos en los que es cóncava, abre hacia abajo, y convexa, abre hacia arriba. El punto de inflexión es aquellos en los que la función cambia de convexa a cóncava o viceversa. Sí comprendemos, ¿no? Nada más en qué puntos cambia esta curvatura. Una función derivable es convexa en un intervalo AB si f de x es positiva. Y una derivada es cóncava en un intervalo AB si f, las dos rayitas, les hablo así, tal vez yo sé que alguien no le debe y les voy a señalar, lo ve y tal vez no sabe por qué están esas. Las dos rayitas significa doble derivada. Estas dos rayitas están aquí. Es derivable cóncava, que decía cóncava hacia abajo cuando es negativa. Entonces aquí nos habla según también los signos. Intervalo de concavidad. Procedimiento, obviamente, se halla la primera derivada y de ahí se halla su segunda derivada, se iguala a cero la segunda derivada, se resuelve la ecuación resultante, se ve sus puntos críticos, se estudia el signo de la segunda derivada en el punto cualquiera de cada uno de los intervalos resultantes. Por ejemplo, aquí miren, si les puedo mencionar de que esta partecita de los puntos críticos, no en todos los trabajos, pero sí me han puesto justamente ahí una explicación. O sea, súper bueno. Yo les digo, mientras más detallado en los trabajos puedan ser, es mucho mejor. No solo debemos o sea, regirse, digo yo, en matemática a resolver el ejercicio, sino encontrarle su lógica y el por qué. Créanme, si ahorita aplican estos conceptos, y les digo directo, si ustedes le piden a ChatGPT, pídanle que les haga detallado, si es posible, línea por línea, y créanme que lo van a hacer. Yo ahorita, por este tema que veo varios trabajos que me copian y pegan de ahí, estoy viendo esa parte. Entonces, y yo digo, o sea, si le pido a ChatGPT, le voy a pedir, o en términos a veces vulgares, le voy a sacar el jugo. Entonces, créanme, si le piden que sea lo más detallado posible, lo más explícito, no van a ganar puntos hacia mí, sino van a ganar puntos de ustedes mucho más en comprensión. Entonces, las explicaciones que me han realizado en cuanto a esta partecita de puntos críticos, algunos trabajos he visto muy buena. Están realizando un buen análisis. A ver, permítame aquí si está citado. A ver, tengo unas personas en espera. A ver, bueno, revisándole el mensaje, creo que de la compañera Aide, con lo que expliqué recién, ya le resuelvo esa duda que dice, ¿cómo nos ayuda el signo de la segunda derivada a entender los puntos donde la función cambia de curvatura? De acuerdo al signo ya mencionaba eso. Vamos a ver este video, sí, aquí está. Este video ya, póngale mucha atención. Disfruta de la frescura de Hals y toma el impulso que necesitas por solo 5 centavos de dólar. Estudia la concavidad y el punto de inflexión para la siguiente función. Bueno, la concavidad y el punto de inflexión ambas dependen de la derivada segunda de la función. En el caso de la concavidad, lo que vamos a estudiar es el signo de esa derivada segunda.
No obstante, cuando estudiamos el signo, también vamos a calcular la coordenada x del punto de inflexión de la siguiente manera. Bueno, primero calculamos la derivada primera. La derivada primera, en este caso, sería igual a 3x cuadrado más 12x más 5. Segundo paso, seguimos derivando. Derivada segunda y nos va a quedar 6x más 12. Ahora es cuando yo digo que entra el paso en el que vamos a calcular el punto de inflexión, porque debemos igualar esta segunda derivada a cero. ¿Vale? Haciendo esto, nos queda que el valor de x va a ser menos 12 entre 6, es decir, menos 2. Y esta x, donde se iguala la segunda derivada a cero, precisamente es la x del punto de inflexión. Ya podemos ponerle la primera coordenada, que va a ser menos 2. ¿Cómo se calcula la segunda coordenada de este punto de inflexión? Bueno, es lo más habitual en cualquier función. Evaluaremos la función para x igual a menos 2. Si le metemos el menos 2, va a dar menos 8, va a dar 24 y menos 10. Todo junto me va a dar, al sumarlo, 6. Con lo cual, ya calcularemos el punto de inflexión. Ahora, vamos a acabar con la concavidad. Precisamente ese punto de inflexión, ¿vale? Su coordenada x es la que me marca los límites para dos intervalos, en este caso, en la recta numérica, ¿vale? El dominio es todo R, desde menos infinito hasta más infinito, justo el menos 2 me divide en dos intervalos. En cada uno de esos intervalos tendré signos distintos de la derivada segunda de la función. Vamos a probar en este intervalo, hacer la derivada segunda en algo que esté entre estos valores, por ejemplo, menos 3. Si evaluamos la derivada segunda en menos 3, sería 6 por menos 3, que son menos 18, más 12. Esto me queda igual a menos 6, que es menor que 0. Ahora, bueno, aquí tengo mi truco para acordarme, ¿vale? La derivada segunda, cuando es menor que 0, va a quedar cóncava hacia abajo. Bueno, yo esto me acuerdo porque el negativo, ¿vale? Menor que 0 es negativo, es como si fuera triste. Ya puedo poner aquí que en esta zona va a ser cóncava hacia abajo. ¿Cómo va a quedar en la otra? Pues va a quedar cóncava hacia arriba, pero no obstante lo comprobamos. Podemos evaluar la derivada segunda entre menos 2 y más infinito. Es muy fácil coger el 0. 6 por 0 más 12 va a quedar 12, que este 12, por supuesto, es mayor que 0. Mayor que 0, positivo, cóncava hacia arriba. Ya tengo estudiada la concavidad en los dos intervalos. Bueno, no obstante, me gustaría, para que veáis la concavidad, cómo va a quedar claramente mi función, voy a dibujarla. El punto de inflexión, aquí lo tenemos, ¿vale? Menos 2 para atrás, 6 hacia arriba. Y esta función quedaría en un primer tramo, vendría así, bajaría y la curvatura, como veis, es hacia abajo, ¿vale? Es cóncava hacia abajo. Y a partir del punto de inflexión, esto va a cambiar. Sigue bajando, tocaría un mínimo y volvería a subir. Pero, como veis, a partir de ese punto de inflexión, la curvatura cambia, sería cóncava hacia arriba. La curvatura cambia. Ya. Bueno, creo que en este ejercicio, como les digo, siempre trato de buscar lo más explícito y comprensible, ¿no? Se realiza la primera derivada, la segunda derivada, se iguala la función y obtenemos, estudiando la concavidad y los puntos de inflexión que se detallaban. ¿Alguna pregunta de este video, por favor? Si quedó claro. Tal vez alguien quiere, no, bueno, no sé si verlo de nuevo o alguna partecita ahí no le quedó clara. Miren que aquí ya tenemos, yo tenía anotado acá al lado.
la palabra intervalo. ¿Qué es un intervalo? Es un conjunto de valores continuos en los que se analiza el comportamiento de una función. ¿Qué es el intervalo de concavidad? Es un intervalo en el que una función mantiene la misma concavidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir punto de inflexión? Punto donde la función cambia de concavidad, es decir, pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, como pudimos ver también en el ejercicio, el cambio de esta concavidad. ¿Qué es cóncava hacia arriba? Cuando la segunda derivada en un intervalo, la gráfica parece una sonrisa y las pendientes de las tangentes están aumentando, que es cóncava hacia abajo. En cambio, cuando la segunda derivada en un intervalo, la gráfica parece una tristeza y las pendientes de las tangentes están disminuyendo. Esto ya les he mencionado, a veces depende mucho de los autores, de las páginas que veamos. Puede ser que otros no le usan esta partecita de la carita triste, de la carita alegre nada más, pero eso les digo, a veces cada autor intenta agregarle algo para que se nos quede o lo podamos comparar. El análisis de la segunda derivada es el procedimiento que consiste en usar f de x para estudiar la forma de la gráfica y detectar intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Ya les digo, y a ver, esta partecita. Ah, no la tenía aquí. Ya, vamos a verlo. Parecido a este mismo ejercicio, está planteado aquí un ejemplo con todos los pasos. Ya les digo, de lo que está aquí, hasta ustedes pueden detallarlo aún más para ciertos ejemplos. Miren, dice, intervalo de concavidad, hallar los intervalos de concavidad y convexidad de la función, hallamos la primera derivada. Como les decía, ¿no? Aquí estamos en la primera derivada, esta liñita, obviamente, miren, este es el paso primerito que yo veo al momento de calificar. Aquí tenemos x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2. La primera derivada me queda 3x cuadrado, 12x más 9. Obviamente la derivada de una constante de un número es igual a 0. Aún así, he visto compañeros que aquí le siguen manteniendo al 2, siguen manteniendo los números, por favor. Igual, esas recomendaciones, toda recomendación yo se las realizo dentro de la misma calificación en la parte inferior. No siempre logro detallar exactamente todo, pero ya les digo, esa parte de trabajar en grupo también les va a ayudar. Ustedes comprenderán, son más de 45 trabajos que tengo que verlos uno por uno, entonces sí, pero a todos les dejo siempre el comentario en la parte, bueno, izquierda mía del aula, pero ahí les debe notificar a ustedes también. Continuamos. Dice, hallamos la segunda derivada de la función que tenemos. Miren, aquí les hablo, el f y esta rayita como tilde cuando está solo una es una derivada. Cuando tenemos las dos rayitas, significa que es doble derivada. La segunda derivada de esta función, ¿cuánto nos queda? 6x menos 12. Obviamente la derivada de una constante de un número es igual a cero. Dice, igualamos a cero las funciones. Segunda derivada de x igualada a cero. 6x menos 2 igual a cero. Simplificamos. X menos 2 igual a cero. X es igual a 2. ¿Qué dice? Este es el punto crítico. Les he hecho lo más detallado posible para que lo vayan viendo. Tenemos aquí los intervalos de concavidad. Nos dice que es convexa de 2 a más infinito y es cóncava desde 2 hacia menos infinito. ¿Cuál es el punto de inflexión? X igual a 2. Miren, aquí procedemos, ustedes recordarán de las primeras clases, procedimiento para encontrar los puntos del gráfico. Para graficar adecuadamente la función se deben calcular algunos valores específicos de f de x.
sustituyendo valores en X en la función. Esto nos ayuda a tener una idea clara de la forma de la curva. ¿Qué viene a hacer esto? Simplemente reemplazar los valores que vamos a darle para graficar la función. Miren, de la primera función que tenemos, reemplazamos cuando x es igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, solo reemplazamos en x, obtenemos el valor, pero eso sí, siempre, por favor, siempre viendo bien los signos, los exponentes. Recuerden, mientras más números hagamos, obvio, vamos a tener una gráfica mucho más grande, mucho más representativa, pero con tomar tres valores, recomiendo yo, se puede tener ya la idea de la proyección de la misma. Miren, aquí tenemos el resultado, cómo va cambiando, ¿no? Como nos dice el punto de inflexión, es el x igual a 2. Es esta partecita de aquí. Recuerden, desde aquí empieza a subir y desde aquí empieza a bajar. Análisis del gráfico. A partir del gráfico de la función fx, x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2, junto con el cálculo de la primera y segunda derivada, podemos interpretar el comportamiento de la curva con mayor profundidad. Intervalos de concavidad y convexidad. Se obtuvo la segunda derivada. Segunda derivada igual a 6x menos 12. Al igualar a 0 y resolver, aliamos del punto crítico para la concavidad. Esto nos permite concluir que para x menor que 2, con la segunda derivada menor que 0, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Para x mayor que 2, segunda derivada mayor que 0, por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. Este cambio de concavidad en x igual a 2 se observa claramente en el gráfico. La curva cambia de forma, de una parábola abierta hacia abajo a una abierta hacia arriba, lo cual confirma que x igual a 2 es un punto de inflexión. Miren, aquí, a ver, justamente aquí inicia el ejercicio. Este es el ejercicio. Yo tenía de otra forma realizado, pero ¿por qué les puse exactamente, perdón? Exactamente así, esta partecita, y para que ustedes lo tengan en cuenta y vean que es verdad, todo este procedimiento que ustedes lo ven aquí es hecho con ChatGPT. Miren, ¿de qué depende eso? De cómo yo pida, de cómo yo arme ese prompt. Entonces, de la forma en que yo le pedí, me dio todo este procedimiento. Miren. Entonces, no es como otros compañeros que copian, pegan y les sale, o sea, simplemente la función, digamos, una línea, dos líneas, tres líneas y esta cuarta línea. Y eso me pone como resultado. Cuando sabemos cómo pedirle, miren, nos da absolutamente todos los procedimientos y más que todo nos queda de manera clara la comprensión. Ya les digo, de aquí esto coger y meterlo en un PDF y presentarme ya es la parte final. Lo importante es que ustedes comprendan esa parte del procedimiento. A veces, bueno, en la mayoría de trabajos yo he pedido y inclusive si no se haga el pedido, sí les pido desde esta partecita. El análisis de los resultados, ¿sí? Esto les va a servir mucho, créanme, para la siguiente asignatura que le continúa a esta, es el análisis de resultados. Miren, no es nada más que explicar los cálculos que se realizó en la parte de arriba de manera muy comprensible. Miren, en cambio, los comportamientos de la función, dice, se identificaron varios puntos clave que ayudan a comprender la forma de la gráfica. En x igual a 1 y x igual a 3, la pendiente cambia. Estos valores se asocian con máximos y mínimos relativos y se estudian en la primera derivada. El valor de f de x crece rápidamente después de x igual a 4, como en el 5.22. Ya, esta partecita, ¿por qué les puse? Estos son datos que a veces ChatGPT nos da, pero no siempre los necesitamos. Pero vale la pena, eso les digo, aclarar.
Rijámonos, consultemos, no hay ningún inconveniente. A ustedes les puse justamente este ejercicio para que lo vean. Esta parte sí ya no sería del todo necesaria presentarla, pero también tiene que ver con la resolución perdón, del mismo ejercicio. Por favor, aquí alguna consulta que tengan, alguna pregunta. Bueno, de todas formas, como ya realizaron la actividad la semana pasada, no hay inconveniente. Mejor si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a su nota, su calificación del trabajo de este tema, me la puede realizar. El análisis de la concavidad a través de la segunda derivada permite no solo clasificar el comportamiento local de una función, sino también anticipar su evolución y detectar cambios en su forma gráfica. Gracias a esta herramienta se puede interpretar con mayor profundidad fenómenos reales representados matemáticamente, evaluando si una situación crece o decrece de forma acelerada o desacelerada. En conclusión, el estudio de los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión fortalece la comprensión del comportamiento de las funciones, facilitando la toma de decisiones fundamentadas en diversos contextos. Este análisis implementa al estudio de extremos relativos y absolutos, consolidando un panorama detallado que es crucial en procesos de optimización y modelado en diferentes disciplinas. Como mencionaba al inicio, todo esto tiene una sucesión, un porqué y se va asociando con las siguientes materias más que todo. Pero ya les digo, a la final todo tiene que ver es con, obviamente, con cálculos y una correcta interpretación de los resultados. Por favor, alguna consulta, alguna pregunta. Aquí sí, bueno, como les dije, si tal vez tenían anotado algo. eh, Bueno, ya voy internamente a abrir lo del aula. Permítame. ¿Dónde tenía? A ver, bueno, a ver, la tarea foro era de concavidad. Bueno, en ese no, yo no tengo ningún inconveniente. Sí me gustaría, o sea, a ver si alguien me dice, o sea, si le vio algo de diferente o le gustó la tarea, o sea, cómo le vieron lo del foro. Porque de todas formas fue buscar una tarea diferente a las que se venían realizando. Bueno, creo que nadie. Claro, sí fue una tarea diferente y pues, o sea, nosotros habíamos utilizado el foro en otras asignaturas, pero en matemáticas no. Y sí, todos decían, o sea, yo conversaba con algunos compañeros y dice, ¿y cómo así? ¿Qué hacemos allí? Y ya, pues, o sea, es una forma de investigar acerca del tema y en base a eso hacer el análisis de de lo que nos estaba pidiendo. No específicamente hacer un ejercicio, sino entender cómo se hace o para qué nos sirve. Muchas gracias, compañera Diana. Es exactamente lo que les he mencionado. Y bueno, me parece sí, justo como usted y otra compañera hablábamos el otro día en la tutoría de que, o sea, la matemática, obvio, o sea, es resolver ejercicios, pero sabiendo los fundamentos, los conceptos. Ahora, ya les digo, todos, absolutamente todos he leído, pero la parte que yo, o sea, sí me llama la atención, o sea, bueno, no sé si vuelvo a ver otro foro, pero no lo vean el foro como que voy a la mejor biblioteca por poco y de Harvard y copio y pego ese concepto, esa gran forma. No, o sea, yo quiero es que de sus palabras, es un foro. O sea, miren que ustedes pueden incluso no solo
tener un comentario, digamos, nuevo, sino hay ocasiones, bueno, dependiendo del tipo de foro, a alguien también comentarle sobre la respuesta que dieron. Entonces, ya les digo, hay muchos conceptos buenos, inclusive citan o sea, a un autor y luego lo parafrasean. Perfecto. Entonces, como les digo, o sea, tratemos, lo importante es tener ese conocimiento, ese concepto claro para poderlo aplicar. Ya, eso lo estaba revisando ahorita. En cuanto a la actividad de esta semana, bueno, está subido ya la presentación, bueno, la presentación no, la lectura, o si estaba, permítanme. Me he pasado hoy tan a full que no está. Está la lectura, que es lo principal, y está el test. Les recuerdo, el test, siempre leamos, ¿ya? O sea, el test está hecho para un intento, perdón, para un intento y con una duración de 15 minutos. Tal vez, tal vez alguien de aquí que ya haya realizado el test. Sí, licenciado. ¿Cómo le vio? Está bastante fácil. Sí se entiende las preguntas. No, no le- Hay un cambio que le hice. No sé si le notó a las preguntas. lo que estaban en las preguntas en blanco. No, a la pregunta. Eh, o sea, yo le di las preguntas como tal, de manera clara. No. Ya, no le voy a decir. Si alguien me menciona cuál fue ese La, cambio, la pregunta, licenciado, como que cuando di yo el examen en la parte de arriba demoraba un poquito en cargar. Y ahí las respuestas sí estaban claritas, claritas. Y ahí, ahí Estaba me quedé la bien. pregunta en foto. correcto. Ah, ¿Por qué creen que hice eso? para que no copien y peguen. Ya. O sea, es algo que dije, o sea, voy a probarlo aquí yo sé que lo hacen, o sea, no hay inconveniente, pero también tienen que ponerse ustedes en la otra parte, o sea, y sí tengo, les voy a decir de manera general, creo yo, un buen resultado. ¿Por qué? Porque hasta el momento han rendido el examen, me parece que 8 compañeros, y hasta el momento nadie ha sacado 10. Tengo notas de 4, de 7, de 9, de 8, pero en los anteriores test creo que la menor nota era 9. Entonces, eso, o sea, ya les digo, también al inicio leamos bien las recomendaciones. Tenemos hasta el día viernes 11 de la noche. No esperemos a que sea viernes 10:50 para abrir el test. Realicémoslo en el menor tiempo posible, por favor. Ujú, Esa era bueno, revisando el tema de lo que estaba. Este era el tema planteado de la semana ujú, 12. Como les dije, mejor, o sea, vean, por mí, o sea, cuando ustedes me piden tal vez cambios o algo, o sea, me pongo en lugar del estudiante. Yo sé que no siempre se lo hace por solo un simple querer, a veces son cuestiones también. Esta vez, como les dije, o sea, los feriados, de hecho, no nos aplica a nosotros porque ya hay una planificación con anterioridad de que así se debe cumplir. Ustedes saben, son 16 semanas que se cumplen, no es como tal vez del año escolar o de colegio que salen a vacaciones y simplemente al final van aumentando un día más, 2 días más, una semana más de clases. Nosotros cumplimos exactamente las semanas. Lo que sí pude, o sea, pude en esta ocasión es reprogramar, pero obviamente yo consulté con el área de tecnologías de la información, que son quienes nos califican el aula, y nos regimos bajo las recomendaciones que nos dan. Entonces, bueno, obviamente me dijeron que por esa ocasión, que obviamente era, bueno, este era un feriado un poco largo, también era una fecha, bueno, o sea, especial en algo, no era como las otras, se pudo dar eso. De todas formas, sí les digo, o sea, estemos pendientes en cuanto a las fechas, a los temas. De aquí, quienes puedan, obviamente, el día miércoles en la tutoría que tenemos, conéctense. Repito, no es una hora de clase, o sea, no es una hora de resolver ejercicios, es una hora
de acompañamiento estudiantil. Las preguntas las traen ustedes, las vemos, las resolvemos, las inquietudes. Créanme, o sea, hemos revisado trabajos y se dio, y se ha dado sin querer de que se abrieron trabajos de malas calificaciones, de medias calificaciones y buenas calificaciones. Entonces, pero sí, con lo que ya han presentado, las recomendaciones que yo he dado antes, sí las han tomado en cuenta. Solo les digo, si realizan en grupo, háganlo, pero al momento de presentar cada uno, y eso les va a servir en todas las materias, cada uno de ustedes tengan una presentación propia, una estructura propia que les identifica a ustedes. Pues obvio, van a tal vez a escanear lo que realizan a mano, le ponen dentro de ese archivo. Mi recomendación es trabajen en Word. O sea, hagan en Word, en A4, y dentro de ese inserten esa partecita que escanearon. Yo he bajado puntos de mucho. Lo que bajo es un 0,25 cuando no cumple el formato, porque toman fotos, escanean. Por más que yo hago zoom, no logro visualizar bien. Entonces, yo les recomiendo, trabajen es en formato A4 si hacen una hoja directa de escanear o háganlo es en Word. Y ahí inserten y que dentro de eso esté la captura en sí de lo que realizan a mano. No es que los que hacen a computadora sacan menor nota, pero obviamente quienes hacen a mano, quienes explican resultados, eh, Mm, sí, sí sacan un poco más de nota, pero todo depende de lo claro y lo comprensible que estén. Ahora, hay trabajos a mano, digo yo, que lo hacen, pero no se entienden los números ni las letras en ciertas ocasiones, ciertos signos, ciertas letras, todo eso depende mucho. Algo más que tenía, no sé si alguien iba a decir algo, por favor. Licenciado, yo estuve revisando la plataforma y por qué era mi duda de cuánto valía cada deber. Es porque está puesto excelente trabajo, pero está con nota de 0,5. Ya, ahorita le indico. Y ve, ahorita que usted me dice, se me vino eso. Ya, a ver, eso yo ya, bueno, tal vez una compañera algo dijo que he explicado, pero le explico ahorita y yo sé que ahí les va a quedar claro. En la calificación del primer ciclo yo también ya les di algo de eso. Siempre debemos fijarnos desde en esto. Y cada profesor, eso ténganlo en cuenta, cada profesor califica de forma diferente. A ver, si vemos ahí pantalla, ¿verdad? Ya, miren, esta parte hay que tomar en cuenta, la rúbrica de evaluación. Ya, dice que en el total, el que es excelente tiene 0,5. Ya, pero si vamos, como hice yo la calificación del primer ciclo, o sea, luego sumamos estos 0,5, 0,5, nos va a dar ese 2. Ya, eso no, o sea, este está hecho en base a eso. O sea, yo les puedo decir, esta guía, por cuestiones de tiempo personales, yo seguí la que ya estaba establecida. Entonces, obviamente, por cuestión de tiempo, esto hay que tenerlo para iniciar el ciclo. Yo la revisé, obvio, el tiempo no me daba tampoco como para toda. Miren, una guía, esta guía metodológica de la materia es prácticamente un libro. Eso es un mini libro. Entonces ya estaba así establecida. Yo les entiendo, yo también me hacía esa pregunta al inicio, pero sí, es por eso. Entonces también, créanme, hay otras materias que yo imparto que lo tengo hecho de otra forma. Yo siempre he dicho, al final siempre está una que dice rúbrica de evaluación. Entonces ahí dice 0,5, excelente. Yo sé que ahí en la plataforma les aparece 0,5 sobre 2. No se preocupen por eso, al final todo eso se va ponderando la nota, pero yo me fijo es en esta partecita. Es como los test. Miren, en el test es igual, es una actividad con el docente que es sobre 2 o, bueno, o 2,5, pero el sistema automáticamente me da sobre 10. Yo en cambio ahí ya no puedo cambiarle al sistema. Acá en cambio tengo que yo adaptarle. Eso nomás, mejor gracias compañero Marco. Bueno, esos señores, señoritas estudiantes, agradecerles, ¿no? El cambio que se dio de la fecha para el día de hoy. Igual mil disculpas, créanme, para las 6 yo tenía planificado, pero por cuestiones familiares se me complicó. Bueno, haciendo un esfuerzo también me vine ahorita para poder cumplir porque me decían que igual estos días tienen otras conexiones y ya dejarlo para jueves o viernes ya era demasiado.
Tratemos, por favor, en lo posible, ya nos quedan 4 semanas, yo les hablo en la mayoría del curso, o sea, sí estamos bien, yo creo que cumpliendo las actividades que restan, yo creo que no va a haber mayores inconvenientes, la idea es que nos mantengamos, por favor. Todos tratemos en lo posible. Yo sé que no puede ser para todos, pero los que puedan conectarse el día miércoles a la tutoría, ya les digo, no es que ahí se va a dar puntos, no es que ahí se va a dar clases de temas que no se ha dado aquí, es una revisión de lo que ya hemos visto, de lo que ya se ha dado. Mejor, creo yo, he ayudado a un mejor manejo de la plataforma. Eso sí he visto yo. Entonces, eso nada más. Quedemos con eso. Mejor gracias. No tengan dudas, por favor, a través del presidente de curso. Me han escrito al chat de la plataforma. Ahí sí les pido mil disculpas, pero esa no me llega como notificación. Entonces, cada vez que abro el aula, ahí se me pinta ese chat. Entonces, he tenido ahí unos mensajes, pero los mensajes han sido es porque no cumplen las tareas a tiempo. Entonces, ahí sí, créanme, ahí sí les soy sincero, ahí sí pierden el tiempo si me escriben porque no han alcanzado, la página no ha cargado, ahí sí ya no hay salvatoria. Eso nomás, mejor gracias a ustedes, repito, gracias por su tiempo, por haberse conectado. Esta es la clase que estaba planificada para la semana número 12. De todas formas, comunicarles a sus compañeros, quienes luego puedan revisar el video, estar pendiente, revisen siempre, ¿no? Cada actividad tiene su algo especial, su partecita, sus indicaciones, ya les digo, les repito. El test actual de esta semana tiene un intento y tiene una duración de 15 minutos. Es decir, está un cronómetro automáticamente. Si llega a cero y ustedes están en la pregunta 5, 6 o volvieron a revisarlas y no les faltó algo, se cumple el tiempo y automáticamente se cierra, pero con lo que hayan respondido, esas les califica. Eso. Por favor, tratemos de mejorar el tiempo óptimo de ese tipo de test y yo lo calculé exagerado entre 8 a 10 minutos. De todas formas, les puse 15. Entonces veamos igual, en la semana 15 realizaremos una revisión general de todo esto, como les dije, para ir mejorando en lo que se puede. Gracias, señores, señoritas estudiantes. Tengan una excelente noche, una excelente semana y por favor, continuemos de la mejor manera con lo que va de esta materia. Gracias a todos a ustedes. Gracias, profesor. Gracias, igualmente. Gracias, dice. Ingeniero, buenas noches. Que pasen bien, muy Gracias, gentil. licenciado. Bendiciones, compañeros. Buenas noches. De igual manera, pasen bien. Buenas noches, licenciado. Gracias, pasen bien.